Voto de confianza. Unión Europea alivia algunas sanciones para promover las elecciones, mientras que funcionarios del madurismo reafirman su rechazo a estas medidas. Implorando indulgencia, Iván Gil dice que las sanciones impiden pagar cuota en la ONU. Más presión. Argentina intensifica esfuerzos para que opositores asilados en Embajada de Venezuela salgan sin peligro. Amigos de Impacto Venezuela, los saluda Yasmín Velasco y de inmediato comenzamos a compartirles las informaciones más destacadas de este lunes 13 de mayo. En un aparente gesto de fe, la Unión Europea anunció el levantamiento de sanciones personales de manera temporal a 4 funcionarios del gobierno nacional, incluyendo al presidente del CNE, Elvis Amoroso. Una medida que busca mayores esfuerzos para lograr unas elecciones libres y democráticas en el país, en la que esperan ser observadores internacionales. Joan Álvarez con la información. Elvis Amoroso, presidente del ente electoral, rechazó la medida con la que aparentemente la Unión Europea busca generar mayor confianza y garantías para la elección presidencial. Afirmó que la acción busca coaccionarlo e insistió en que deben ser levantadas la totalidad de las sanciones contra Venezuela. Rechazo categóricamente las pretensiones de la Unión Europea de coaccionarme, al igual que al poder electoral, tratando de aparentar ante la opinión pública internacional que están procediendo al levantamiento de las sanciones coercitivas y unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela. Amoroso no aceptó el levantamiento de las sanciones que recaían sobre él por ser supuestamente indigno, inmoral y contrario a sus valores, y afirmó que son dádivas que no puede aceptar mientras que se mantenga el resto de las sanciones contra el país, por lo que pidió a la comunidad internacional el levantamiento total de las medidas. Exhorto a la Unión Europea y demás países como por ejemplo Estados Unidos de América y el Reino Unido a proceder al levantamiento de la totalidad de las sanciones coercitivas unilaterales genocidas impuestas contra el digno pueblo venezolano que afectan sus derechos humanos y que cese la persecución que pesa contra los empresarios que están realizando un esfuerzo importante para garantizar junto al Estado venezolano las medicinas y alimentos para el bienestar de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela. Más temprano también el canciller Iván Gil había rechazado la decisión de la Unión Europea que en los próximos días debía firmar con el Consejo Nacional Electoral el memorándum de entendimiento para acordar la observación electoral en Venezuela. Y de manera engañosa sacan de la lista de sancionados a algunos miembros del Consejo Nacional Electoral para enviar supuestamente una señal de buena fe o de alivio, y nosotros decimos de plano que rechazamos esa posición. El Estado venezolano es un solo Estado, no se puede fragmentar, no se puede decir sanciono a estos funcionarios y estos no. Importante destacar que a pesar de esta medida, la Unión Europea decidió mantener y prorrogar el resto de sanciones contra Venezuela por un periodo más corto, es decir, hasta el 10 de enero del año 2025, fecha en la que inicia un nuevo periodo constitucional de quien resulte electo en la elección presidencial del próximo 28 de julio. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar información en nuestro panorama nacional. El canciller de Venezuela, Iván Gil, denunció este lunes que las sanciones internacionales impiden al país pagar su cuota en la Organización de las Naciones Unidas y sostuvo que la aplicación de estas medidas tienen como objetivo dañar a la nación. Joy Uricare nos amplía. Durante una reunión del Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas, integrado por 19 países, el ministro venezolano sostuvo que dentro de las medidas que el gobierno llama coercitivas unilaterales, a Venezuela se le tiene impedido incluso pagar su cuota dentro de las Naciones Unidas.
Venezuela ha sido víctima precisamente de esa violación, los principios de no injerencia, la autodeterminación, la complementariedad. Se nos ha excluido del sistema internacional, de muchos organismos propios de las Naciones Unidas, dominados por los Estados Unidos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que nos aplican medidas coercitivas unilaterales. Gil aseguró que el gobierno ha hecho esfuerzos por cumplir con sus obligaciones, pero que las mismas son impedidas por el propio sistema de Naciones Unidas que les hace imposible depositar el dinero. En una carta dirigida en enero de 2024 a la presidencia de la Embajada General de la ONU, el secretario general de esta organización, Antonio Guterres, indicó que una decena de países, entre ellos Venezuela, estaban en mora en el pago de sus cuotas financieras. Informó Joy Uricares, Somos Impacto Venezuela. Para conocer la situación que enfrentan actualmente los venezolanos que se han visto afectados por las fuertes precipitaciones que han caído al sur de Brasil, nos hemos comunicado con Samiro Llaga, quien es un venezolano de Maracaibo, tiene 5 años en canoa y actualmente se dedica a recolectar insumos para ayudar a los afectados por las inundaciones. El agua subió a 5,5 metros por encima del nivel del mar, lo que conlleva a una inundación de edificios, aeropuertos, gente que no podía salir porque la zona de salida de los edificios estaba inundada. Entonces es un escenario de guerra, de terror, pues, de guerra climática. En otra ciudad ubicada a media hora de distancia de donde se encuentra Samir, vive Ernesto Vázquez, un barquisimetano que llegó a Brasil junto a su familia hace más de 4 años. Él mismo nos cuenta lo que han tenido que vivir durante los últimos días. Ahora la situación es bastante crítica. Resulta que en esta semana ha llovido mucho en una cabecera de unos ríos que alimentan el río Cay, que es aquí del lado nuestro, aquí el río Cay y el río Docinos. Y las posibilidades de inundación son graves. Hasta los momentos no hay reportes de venezolanos fallecidos por causa de las inundaciones, pero según nos comentan, cada día aumentan la cantidad de damnificados. Entre todo el estado, unos 25.000 a 30.000 venezolanos que están en una situación de dificultad. Vamos a decirlo dificultad porque existen 2 casos. El caso de las personas que perdieron su casa por cuestiones de inundación. El segundo caso es las personas que quedaron aisladas, municipios que quedaron aislados. Ernesto nos aseguró que el pasado viernes las autoridades les indicaron que podrían retomar su trabajo. Sin embargo, este lunes revirtieron la medida y les pidieron salir de la ciudad lo antes posible, para no correr riesgos debido a que las lluvias continuarán. Y vamos a ir a otra ciudad, a Novo Hamburgo. Mi esposa tiene unos parientes familiares allá y vamos a ir para allá a refugiarnos unos días hasta que pueda bajar las aguas. Mi servicio, habíamos retomado las operaciones en vista de que el agua que había entrado había bajado, pero ahora está subiendo nuevamente y la hora que tenemos es recoger todo e irnos a buscar refugio. Según nos indicaron, esta catástrofe pudo ser evitada debido a que desde hace más de 15 años los especialistas sugirieron construir nuevos sistemas de drenajes. Además, denunciaron que la ayuda no llegó a tiempo para atender a los afectados. También critican que los militares llegaron mucho tiempo después, que la empresa privada atendió de primera instancia con helicópteros, agua potable, el mismo día de la tragedia, y el gobierno federal esperó casi 2 días para poder entonces iniciar los trabajos. Algo que ha sido criticado muy fuertemente por la oposición al gobierno federal, el gobierno de Lula y la oposición de... Ambos venezolanos indicaron que las autoridades locales han atendido sin importar la nacionalidad a todos los afectados e igualmente dejaron muy claro que aún la emergencia no ha finalizado. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es Impacto Venezuela. En una entrevista telefónica dada este lunes a Caracol Radio, Nelson Menjura, abogado de Salvatore Mancuso, informó que su apoderado adelantará reuniones con otros ex líderes de las AUC para localizar las fosas en frontera con Venezuela y darle sosiego a los familiares. Abogado, 2 inquietudes finales. La primera, ¿el señor Mancuso cree que todavía existe el paramilitarismo o no? No hemos dialogado con él acerca de ese tema. Se sabe que hay grupos armados ilegales que existen en el territorio nacional y que él está en intención de ayudar a prestar sus servicios, de servir de gestor para buscar que estos grupos se desarmen y que pueda haber en Colombia una paz general. Y la última inquietud, que no es
es jurídica, pero tiene que ver con alguien que está cerca del señor Mancuso y lo oye. ¿Él está arrepentido de todo lo que hizo? Por supuesto que sí, él es una persona totalmente resocializada. Es una persona que ha llorado al lado de las víctimas. Por su parte, el cónsul de Colombia en San Cristóbal, David Haddad, está atento para prestar apoyo en caso de que inicie cualquier tipo de búsqueda en Táchira, ya que algunas versiones indican que hay cuerpos enterrados en el cementerio de la capital andina y en otros Campos Santos. Esto no es un secreto, esto es un tema que lo ha sufrido Colombia desde hace muchos años. Ahora se tiene alguna información, no ha sido notificado oficialmente por parte de las autoridades venezolanas, pero ellos han estado prestos a tomar todas las investigaciones necesarias y concernientes para poder establecer si efectivamente existen algunas fosas comunes o no existen, y si las hay, poder dar procedimiento adecuado de manera judicial. Amigos de Impacto Venezuela, desde hace un año se les ha dado esperanzas a los familiares de los desaparecidos en la frontera colombo-venezolana, pero sin ningún tipo de avances. Recordemos que en febrero de este año fue extraditado hacia Colombia Salvatore Mancuso, líder de las autodefensas de Colombia, quien purgaba condena en los Estados Unidos desde hace 15 años. Mi hijo tiene 22 años y 3 días de desaparecido. Y ha sido una lucha que la he pasado muy difícil, porque aparte de que he tenido amenazas, perdí a mi papá, un hijo estuvo preso, me matan a mi hermano. No, ha sido muy difícil para mí. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. En un año electoral, el flujo migratorio se ha vuelto el punto clave de los gobiernos en la región latinoamericana, en especial la masiva migración de venezolanos. Es por ello que en nuestro programa semanal Cara a Cara, Mildred Manrique conversó con Ligia Bolívar, socióloga y especialista en temas migratorios. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista. La gente está un poco contenida, esperando a ver qué va a pasar el 28 de julio, ¿ya? Pero aún antes de estos meses recientes, el año pasado, hacia noviembre, se publicaron unas cifras de un Venezuela donde hablaban de aproximadamente un 6-7% de la población con intenciones de emigrar fuera de Venezuela. Esa cifra más recientemente se identifica como mayor en caso de que Maduro siga en la presidencia. Entonces vemos que habría de nuevo una correlación entre los dos factores. ¿Qué tan viable es lo que dijo el recién presidente electo de Panamá, Mulino, que de cerrar el Darién? ¿No sería como mucho más riesgoso para los migrantes en términos generales, pues pudiesen buscar otras vías para poder seguir haciendo el camino de la migración? Sí, las otras vías ya existen, y lo que va a pasar es que la gente, como tú bien dices, va a seguir saliendo por esas otras vías. Es decir, ya en el final de 2021 hubo una crisis donde los puntos de partida en el Golfo de Urabá, concretamente la población de Necoclí, Acandí y Capurganá, estuvieron cerradas. Se prohibió el paso. Eso fue del lado colombiano. Ese cierre duró muy poco tiempo, pero mientras ese cierre duró, se reactivaron las rutas por el Pacífico y por el Atlántico. Es decir, que lo que hace es que la gente vaya en embarcaciones muy precarias, desde un sitio más remoto hasta más adentro de Panamá. Es momento de leer los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así: en Venezuela, el bloqueo hacia los medios de comunicación y la persecución contra los periodistas aumenta cada vez más conforme se acerca la fecha de la elección presidencial. ¿Por qué crees que los poderes del Estado acuden a la censura? En Instagram, Edison Mogollón nos responde: para mantener un status quo y la población
que aunque se deja engañar, cree que es correcto, mientras que Jackson José nos dice que es porque tienen miedo. Una respuesta similar nos la dejó un usuario en TikTok que dice que también es por miedo. Y en la misma red social, Nectamar opina lo siguiente: saben que están perdidos y saben que es el medio para unificar al pueblo venezolano. Por eso las sanciones a los medios de comunicación en el país. Como siempre, gracias por dejarnos sus comentarios. Ahora vamos a revisar la información internacional que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: procesaba 400 kilos semanales de coca. Desmantelan laboratorio del Clan del Golfo en Cúcuta. Una operación en conjunto entre la Policía Nacional de Colombia, la DEA e Interpol permitió el desmantelamiento del laboratorio. Así lo dio a conocer Edwin Urrego, jefe de Interpol Colombia, quien indicó que después de varios meses de trabajos de inteligencia lograron llegar a este laboratorio. Según el jefe policial, se procesaban aproximadamente 400 kilos de cocaína semanalmente para ser enviado tanto a Norteamérica como a Europa. Argentina presionará a Venezuela para que opositores asilados salgan sin peligro. El gobierno de Argentina aseguró que aumentará la presión sobre la administración de Nicolás Maduro a fin de que conceda los salvoconductos a los 6 militantes de 20 Venezuela, tras considerar que corren peligro físico. Así lo dijeron fuentes oficiales a la agencia Reuters, quienes denunciaron que el mandatario venezolano había incumplido su promesa de permitir que estas personas salieran de la embajada de Argentina rumbo a Buenos Aires. 2 migrantes venezolanas secuestradas en México. Familiares de las venezolanas Marian Cristina Soto, de 20 años, y Paola Alaña, de 25, denunciaron el secuestro de las jóvenes el pasado 5 de mayo por parte de coyotes en la frontera entre México y Estados Unidos. Los familiares aseguraron a la prensa que los secuestradores están exigiendo $4.500 por la liberación y están sumamente desesperados porque no tienen el dinero para atender la demanda. Es momento de revisar las noticias de entretenimiento y les contamos que el cuarteto de ópera Il Divo regresa a Venezuela con una gran presentación en el Teatro Teresa Carreño, mientras que Fonseca también confirma su visita a nuestro país con su más reciente gira. Mariana Yepes nos tiene todos los detalles. Y arrancamos esta semana con noticias musicales, ya que el cuarteto de ópera pop Il Divo llegará a nuestro país en junio próximo, nada más y nada menos que para celebrar 20 años de trayectoria musical, desde la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño. Con una íntima velada para sus fanáticos, el cuarteto de ópera pop Il Divo regresa a Venezuela, una visita que forma parte de su nuevo tour con el cual celebran 20 años de trayectoria musical. Para esta ocasión especial interpretarán varios de sus éxitos, entre los que se encuentran las versiones de Always on My Mind de Brenda Lee y Elvis Presley y Perfect de Ed Sheeran. La cita será el próximo 4 de junio en el Teatro Teresa Carreño y las entradas se encuentran disponibles a través de Livery y taquillas del teatro. Y la ola de conciertos no se detiene en el 2024 en nuestro país. También para el mes de junio el cantautor colombiano Fonseca aterrizará en Venezuela con su más reciente gira. El reconocido cantautor colombiano Fonseca tendrá una cita con Venezuela desde el campo de fútbol de La Lagunita Country Club. El 8 veces ganador del Grammy promete traer el próximo 1 de junio una experiencia inolvidable, cargada de una fusión de géneros que van desde el pop hasta el vallenato. Entre los éxitos más emblemáticos de su carrera se encuentran Simples Corazones, Te Mando Flores, Arroyito y Si Te Acuerdas de Mí. El evento será producido por Evenpro y las entradas se encuentran disponibles vía online por medio de Livery y taquillas de Cinex. Y con estos 2 exponentes musicales finalizamos esta sección de entretenimiento, siempre para traerte las nuevas buenas que involucran al entorno artístico y musical. Mariana Yepes, somos Impacto Venezuela.
Nuestra caricatura del día, ilustrada por Ana Black, es a propósito del show de drones que hizo el gobierno este fin de semana. Con ella nos despedimos. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Hasta mañana.